Los grandes inventos y descubrimientos de la historia son muchas veces aquellos que utilizamos a diario y que pasan desapercibidos porque nos hemos acostumbrado a vivir con ellos. A lo largo de la historia, el hombre ha tenido maneras ingeniosas de resolver problemas, ampliar conocimientos y facilitar el bienestar social. Estos son algunos de los objetivos que hubo detrás de los inventos que cambiaron el mundo. Todos los inventos más importantes de la historia son un símbolo de la capacidad de crear del ser humano. Aunque, como puedes ver, seguimos creando cosas bastante impactantes. A continuación te presentamos los 6 inventos o descubrimientos más importantes del ser humano. 1. El fuego. Con el descubrimiento del fuego, nuevas posibilidades se abrieron para el hombre, siendo utilizado, por ejemplo, para iluminar las profundidades de las cuevas, como también se hacía en la Edad Media en los siglos después de Cristo. El fuego también fue utilizado en la caza siendo aplicado a lanzas y las flechas, los alimentos eran preparados a base de fuego, en las noches también era utilizado para espantar a los depredadores. El descubrimiento es uno de los hechos más importantes en la historia de la humanidad, ya que nos ha permitido evolucionar hasta lo que hoy somos y desarrollar nuestra inteligencia. En la actualidad se sabe que el hombre descubrió el fuego hace 790.000 años. El poder controlar el fuego ha permitido a los hombres tener una cierta independencia, que a su vez contribuyó a la migración desde África hacia Europa, para luego poder expandirse por todo el mundo. Esto se debe a que pudiendo generar fuego, los hombres no dependían de las causas naturales para poder utilizarlo y tenían mayor facilidad para trasladarse sin preocupaciones climatológicas. Sin duda alguna, fue un gran aliado de los hombres durante la antigüedad y hasta la actualidad. En los días de hoy podemos decir que la evolución de la tecnología moderna se caracteriza por un aumento y un control cada vez mayor sobre la energía. Fue la primera fuente de energía descubierta y conscientemente controlada y utilizada por el hombre. Hoy en día contamos con productos que facilitan nuestras vidas, como las pastillas para encender fuego, mecheros y como no, las cerillas. 2. La rueda. La mayoría de los autores estiman que la rueda fue inventada en el quinto milenio antes de Cristo en Mesopotamia, hacia el 4500 antes de Cristo, en la antigua región conocida como Creciente Fértil, inicialmente con la función de rueda de alfarero. Probablemente la rueda sea uno de los inventos más importantes de la historia. Prácticamente cualquier máquina construida desde la revolución industrial posee en mayor o menor medida la presencia de la rueda, por lo que es difícil imaginar un sistema mecanizado sin la presencia de la rueda o un componente simétrico moviéndose de forma circular alrededor de un eje. Una de las cosas más sorprendentes que encontramos al analizar cómo ha sido la evolución de la rueda, es cuando descubrimos las civilizaciones americanas, los incas, los mayas o los aztecas. Es que a pesar del gran desarrollo que lograron no usaban la rueda. Si no desarrollaron la rueda había un motivo, y con toda probabilidad este motivo era, simplemente, que no disponían de ganado para estirar los carros. En América no había caballos, bueyes, asnos o ningún animal que se dejara domesticar y que fuera lo suficientemente grande para ser útil como bestia de tiro. Por tierras americanas sí corrieron los caballos, pero se extinguieron hace muchos miles de años, por lo que cuando la civilización que los podía usar floreció, ya no quedaban. Esto dio una ventaja decisiva a los conquistadores cuando llegaron, no solo por los caballos, que también, sino porque el hecho de disponer de ganado de carga les facilitó el uso de la rueda, y con la rueda vino, a continuación, buena parte de la tecnología del viejo mundo, mejores sistemas de transporte, que facilitaron el comercio y el intercambio de ideas entre culturas, mejor tecnología, naves con más capacidad y armas más poderosas. Por sus aplicaciones en el transporte y como componente fundamental de multitud de máquinas, simple y complejas, la rueda constituye sin duda alguna de uno de los inventos fundamentales en la historia de la humanidad. 3. La mecanografía. La máquina de escribir es un dispositivo mecánico, electromecánico o electrónico, con un conjunto de teclas llamadas tipos, que al ser presionadas, imprimen caracteres en un documento, normalmente papel. La persona que opera una máquina de escribir recibe el nombre de mecanógrafo. Las máquinas de escribir fueron herramientas indispensables en las oficinas de todo el mundo, así como para la literatura, el cine, el periodismo, el teatro y cualquier actividad que requiriera escribir desde finales del siglo XIX y casi todo el siglo XX. En la década de 1980 los procesadores de texto para computadoras personales reemplazaron casi totalmente a las máquinas de escribir en los países
desarrollados. Aunque en otras regiones su uso no se vio afectado por el poco avance de las nuevas tecnologías hasta entrado el siglo XXI. Hacia 1920, la máquina de escribir manual o mecánica había alcanzado un diseño más o menos estándar. Había pequeñas variaciones de un fabricante a otro, pero la mayoría de las máquinas seguía el siguiente diseño. Cada tecla estaba unida a un tipo que tenía el correspondiente carácter en relieve en su otro extremo. Cuando se presionaba una tecla con la suficiente fuerza y firmeza, el tipo golpeaba una cinta, normalmente de tela entintada, extendida frente a un cilindro que sujetaba el papel y se movía adelante y atrás. La primera máquina de escribir eléctrica fue fabricada en Stanford, Connecticut, en 1902. Aunque nunca llegó a ser comercializada, fue la primera máquina de escribir conocida en usar una rueda de tipos en lugar de tipos individuales, si bien esta tenía forma cilíndrica en lugar de esférica. Esta máquina operaba con 104 voltios y su tinta tenía espacio para 60 ciclos, sin embargo, no gozó de mucha popularidad y estuvo a punto de desaparecer. No fue sino, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que IBM introdujo en el mercado su propia máquina con el sistema pelota de golf y la distribuyó con gran éxito. El último desarrollo importante de la máquina de escribir fue la máquina de escribir electrónica. La mayoría de ellas reemplazaban la bola de tipos por un mecanismo de margarita, un disco con las letras moldeadas sobre el borde exterior de los pétalos. Una margarita de plástico era mucho más simple y barata que la bola de tipos, pero también se desgastaba más fácilmente. Algunas máquinas de escribir electrónicas eran esencialmente procesadores de texto dedicados, con una memoria interna y dispositivos de almacenamiento externo como cartuchos o disquetes. A diferencia de las Electric y otros modelos anteriores, eran realmente electrónicas, basándose en circuitos integrados y múltiples componentes electromecánicos. Aunque actualmente la máquina de escribir sea una herramienta obsoleta, fijó los estándares de lo que es un teclado de escritura. Gracias a ella conseguimos adaptarnos rápidamente a los teclados utilizados en ordenadores, tabletas y teléfonos inteligentes, herramientas indispensables en la sociedad actual, desde el punto de vista personal como laboral. 4. La electricidad. El fenómeno de la electricidad se ha estudiado desde la antigüedad, pero su estudio científico comenzó en los siglos XVII y XVIII. A finales del siglo XIX, los ingenieros lograron aprovecharla para uso doméstico e industrial. La rápida expansión de la tecnología eléctrica la convirtió en la columna vertebral de la sociedad industrial moderna. La electricidad nos rodea, a diario convivimos con fenómenos eléctricos tanto naturales, el rayo, la electricidad estática, como artificiales, la iluminación de nuestros hogares, el funcionamiento de los electrodomésticos y máquinas eléctricas. En la sociedad actual, constituye una parte importante de todos y cada uno de los aspectos de la vida. Cuando nos falta nos damos cuenta de cómo nuestra vida gira en torno a ella. Sin la electricidad no habrían podido desarrollarse la mayor parte de los avances técnicos que disfrutamos y el tipo de vida que llevaríamos sería completamente distinto. La energía eléctrica tanto a nivel doméstico como en la industria, la luz eléctrica, y un gran número de objetos que funcionan gracias a la electricidad han provocado el que a día de hoy, la electricidad sea absolutamente imprescindible. Tan importante es, que un reto que tienen hoy todas las sociedades es el de producir energía eléctrica de forma sostenible, ya que el consumo energético, concretamente de energía eléctrica, que mantienen los países más desarrollados es imposible mantenerlo mucho más tiempo. La electricidad se ha convertido en una solución contra el cambio climático, siempre que su origen proceda de fuentes respetuosas con el medio ambiente, principalmente energías renovables. 5. La medicina. Hace unos 6000 años florecieron entre el Tigris y el Éufrates las primeras civilizaciones humanas, en Mesopotamia ya se tenía un gran conocimiento de la medicina. De hecho en escritos antiguos ya se hace una referencia muy intensa a la praxis de los médicos y a sus modos de curar. Básicamente la enfermedad era vista como un castigo de los dioses por una acción impura, y sus métodos tenían más que ver con el animismo que con la propia ciencia. Los primeros métodos verdaderamente científicos comenzaron a desarrollarse en la civilización egipcia. Heródoto llegó a escribir que en el antiguo Egipto existía un médico para cada enfermedad. Es cierto que los egipcios todavía tenían una visión teológica de la enfermedad, sin embargo fueron los que comenzaron a buscar explicaciones científicas a los síntomas estableciendo el origen de la medicina. Las medicinas griega y romana supusieron un gran impulso para la humanidad. De hecho durante estos siglos vivieron algunos de los médicos más famosos de la historia. Los humores de Hipócrates o las teorías de Galeno de Pérgamo sirvieron como base de la medicina occidental durante más de 1000 años. Durante los casi 10 siglos que duró la Edad Media,
Fueron los científicos árabes los que revolucionaron la medicina con novedades como la cura con alcohol. La expansión musulmana permitió que muchos de estos avances llegaran a Occidente. El siglo XVII y la Ilustración trajeron grandes avances y comenzaron a democratizar la ciencia medicinal. Los médicos tenían diferentes métodos para asegurar sus tratamientos. El siglo XIX y XX han visto la revolución de los utensilios médicos. Gracias al desarrollo tecnológico se han podido tratar diferentes dolencias con absoluta fiabilidad y previendo tratamientos apropiados para cada caso. 6. Internet. Se conoce como Internet a una red de conexiones a través de la cual se comunican de forma descentralizada las computadoras. Esto se desarrolla con la ayuda de una serie de protocolos a los que se les denomina TCP/IP. El Internet tiene sus inicios en la década de los 60, en un esfuerzo por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para hallar una alternativa a una posible incomunicación que se produjera por una guerra atómica. A dicha conexión se le denominó ARPANET. Técnicamente el Internet se puede definir como un grupo de redes de ordenadores que se encuentran interconectadas, pero su funcionamiento no se adapta a un solo tipo de ordenador, a un medio físico privilegiado, a un tipo de red en concreto, y a ninguna tecnología inclusiva de conexión ya que se trata de una red dinámica y flexible que puede ser adaptada a distintos contextos tecnológicamente hablando. Estas redes son por sí sola un universo de la tecnología, en donde convergen diversas ramas como la telefonía, microprocesadores, fibra óptica, satélites, electrónica, vídeo, televisión, imágenes, realidad virtual, etc. Estamos convencidos de que faltan muchísimos más inventos o descubrimientos, pero estos son los que nos han parecido más relevantes. Deja en la caja de comentarios los que hubieses incluido tú. De momento, hasta otro próximo video.